del Estado de Sinaloa, con el objeto de establecer el sistema estatal anticorrupción al tenor de las siguientes considerandos. Que tal y como lo advierte la Cámara de Senadores en su dictamen en materia de corrupción, este término se utiliza para designar una situación en la cual el servidor público obtiene de manera ilegal para sí o para terceros a quienes desea favorecer beneficios de carácter material, ventajas o prebendas. Los actos de corrupción, por ende, suelen clasificarse en cohecho, tráfico de influencias, soborno, conclusión, enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido del servicio público, uso indebido de atribuciones y facultades, abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, delitos cometidos contra la administración de justicia, revelación de secretos, fraude o violación de garantías constitucionales, entre otros. Que la corrupción puede concebirse y estudiarse desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, una de ellas lo es el que se desprende del análisis económico del derecho, en el que esta puede ser representada mediante una relación triangular entre un principal, que sería una autoridad del gobierno, un agente representado por un funcionario público y un cliente, que son los ciudadanos que demandan un bien o servicio público. Que en esta teoría se asume que las autoridades tienen como fin la búsqueda del bien común, la disuasión de violaciones a la ley, así como la prevención de conductas socialmente indeseables. No obstante, un funcionario público cuenta con la capacidad de decisión de corromperse y traicionar los objetivos de la autoridad en la búsqueda de satisfacer intereses personales. Por su parte, el ciudadano siempre actuará motivado por su beneficio individual, por lo que propondrá o aceptará un arreglo ilícito si éste le conviene. Que para el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, abordar la corrupción como fenómeno, cualquiera que sea su perspectiva, se parte de la idea de que la corrupción no es cultural, sino que constituye un esfuerzo de reflejar de la manera más amplia posible por qué ocurre la corrupción, en donde la respuesta, y con la cual coincidimos, consiste en la revisión de los incentivos de las personas para incurrir en un acto de corrupción. Es decir, reconocer que sale muy barato en la percepción de la gente el ser corruptos a cambio de mayores beneficios debido a la impunidad, a cambio de unos pocos beneficios. La sociedad en su conjunto ve mermada la confianza en las instituciones democráticas y el mal desempeño gubernamental con todos los problemas que ello conlleva. Que en este enfoque no deben omitirse señalar los efectos del fenómeno de la corrupción en nuestro país. Han venido observándose desde diferentes perspectivas. En términos generales, de 2006 a la fecha, según los resultados que emite el Índice de Percepción de la Corrupción a nivel internacional, México ocupa el 95 de los 167 países del ranking de corrupción gubernamental. Desde la perspectiva nacional y atendiendo la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2013, la población mexicana considera la corrupción dentro de los 3 problemas más importantes, con un 48.5% de los habitantes en el país, solo por debajo de la inseguridad y delincuencia y del desempleo, con un 51%. En este mismo estudio se estima que a nivel nacional el 88.3% de la población considera que las prácticas de corrupción son muy frecuentes y el 88.3% de la población de 18 años y más considera que la corrupción en su estado es muy frecuente. Y en este dato se destaca de forma particular que en el estado de Sinaloa la percepción respecto a este tema es del 90.5%, lo que nos coloca por encima de la media nacional. Lo anterior, según lo expuesto en los datos consultados, es que 12 de cada 100 habitantes en México tuvo contacto o alguna experiencia con actos de corrupción. Por el mismo estudio, estima que a nivel nacional la tasa de incidencia de corrupción por cada 100,000 habitantes es de 24.724 actos de corrupción.
que sin demérito de lo anterior, los costos económicos, democráticos y de desarrollo económico de la corrupción pueden tener como una externalidad negativa adicional la afectación a los derechos humanos y a la distorsión de la distribución de la riqueza del país. La corrupción es un eslabón en el círculo vicioso de otros fundamentales derechos sociales. Por ello, es indispensable romper, en la medida de lo posible, la inercia de la comisión de actos de corrupción a través de la modificación de incentivos de ciudadanos en su papel tanto de servidores públicos como de particulares en su relación con órganos públicos. Que bajo este contexto, México ha asignado diversos instrumentos internacionales en materia de combate a la corrupción, destacando los siguientes. Inciso A, la Convención Interamericana contra la Corrupción en la Organización de Estados Americanos, firmada el 29 de marzo de 1996 en Caracas, Venezuela, y ratificada por México el 27 de mayo de 1997. Inciso B, la Convención de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico para combatir el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, firmada el 17 de diciembre de 1997 y ratificada en México el 22 de abril de 1999. Inciso C, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Convención Mérida, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, firmada el 9 de diciembre de 2003 y ratificada por México el 29 de abril de 2004. Que estos instrumentos jurídicos internacionales establecen la obligación de garantizar la existencia de instituciones u órganos para combatir la corrupción, dotándolos de independencia para el buen desempeño de sus funciones sin presiones de cualquier naturaleza. Por otra parte, estos tratados promueven políticas para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de funciones gubernamentales, e incluso uno de ellos da mayor amplitud al estimar punible a cualquier persona que intencionalmente ofrezca a un servidor público extranjero en su beneficio o de un tercero para que haga o deje de hacer lo que le corresponda. Que en esta tesitura y conforme al derecho publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, se ha constituido el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual es concebido como un conjunto de acciones institucionales que cuentan con una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, sin dejar de tener presente el objetivo primordial de prevenir, detectar y sancionar los hechos de corrupción a través de los diferentes instrumentos de control de la gestión pública y de fiscalización del ejercicio de recursos públicos. La instancia de coordinación del Sistema Nacional tendría responsabilidades específicas, como son establecer mecanismos de coordinación en los sistemas locales anticorrupción, diseñar y promover políticas integrales para fiscalizar y controlar el ejercicio de recursos públicos y para prevenir, controlar y disuadir que ocurran faltas administrativas y hechos de corrupción. Determinar mecanismos para proporcionar, intercambiar, sistematizar y actualizar la información que en materia de fiscalización y control de recursos públicos y en el ámbito de la prevención, el control y la disuasión de hechos de corrupción se generen por las instituciones competentes de los diferentes órdenes de gobierno. Establecer bases y principios para una efectiva coordinación entre autoridades de fiscalización y control de recursos públicos de todos los órdenes de gobierno. Elaborar un informe anual sobre los resultados de su ejercicio y de la aplicación de las políticas y programas que alienten, así como de sus avances. Que debe destacarse de la reconformación institucional que se propone para el establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, la transformación fundamental en el ámbito de la función jurisdiccional para que a partir del actual Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sin merma de las funciones que dicho órgano ya desempeña,
Se cree el Tribunal Federal de la Justicia Administrativa, que entre otras funciones estará a cargo de imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves, o a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública federal o el patrimonio de los entes públicos federales. En el mismo dictamen y en el ámbito de las facultades del Poder Legislativo Federal, se le autorizó para expedir normas legales inherentes a la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, es decir, a fin de que expediera la Ley General que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción ya realizadas en julio de este año. En la parte medular del dictamen aprobado a nivel federal, se desprende del segundo párrafo del artículo 113 Constitucional Federal, en el sentido de que se establece la obligación para las entidades federativas la siguiente, y refiere textualmente: las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.